Muy buenas noches para todos, compañeros. Mi nombre es Bruno Estrada, cursante del quinto año de Derecho, y esta noche vamos a hablar un poco sobre lo que es el arrendamiento y su contrato. Para iniciar, podemos decir que el arrendamiento es aquel contrato unilateral que se celebra entre el arrendador y el arrendatario, con el fin de prestar un servicio o alquilar alguna cosa, sea mueble o inmueble. Esto eh, por digamos, el abono de un precio convenido durante un periodo de tiempo determinado. Entonces el arrendamiento podemos decir que es el alquiler, porque es más común escuchar esta palabra en nuestro país, el alquiler de alguna cosa mueble o inmueble a un tercero que se llama arrendatario y que éste va a realizar las veces del uso de la cosa. El uso, goza y disfrute de la cosa, pero sin ánimos de ser el dueño, siempre estando claro que él tiene una permanencia pasiva, no es el dueño, solamente disfruta de la localidad o la cosa mientras dure el periodo acordado y mientras cancele al arrendatario el pago que le tiene que dar. El Código Civil venezolano, en su artículo 1579, define el arrendamiento como un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble. Es lo que les venía explicando. Por cierto tiempo y mediante un precio determinado, que ésta se obliga a pagar a aquella. La parte que se obliga a hacer gozar la cosa se denomina arrendador y la otra arrendatario. El precio se suele llamar canon, pensión o alquiler. Es lo que le venía diciendo. Entonces, consagra nuestro Código Civil venezolano en el artículo 1579 lo que es el arrendamiento, que es un contrato muy común en nuestra sociedad porque nos ayuda, ¿no?, a poder alquilar alguna casa si necesitamos, siempre con el fin de buscar alguna mejoría para nosotros. La naturaleza jurídica del contrato confiere un título de mera tenencia porque el arrendatario no tiene ánimos de ser el dueño de la cosa, solamente lo disfruta, solamente lo tiene. En este caso, él ve al arrendador como el dueño de la cosa, como quien tiene verdaderamente el poder jurídico de hacer y deshacer con la cosa que está alquilando. Sus caracteres es bilateral. Cotidianamente el contrato es entre dos personas, no entre varios. Pueden ser personas jurídicas o pueden ser personas naturales, pero siempre es bilateral. Además es oneroso el arrendamiento porque genera un dividendo de dinero que le tiene que pagar el arrendatario al arrendador. Es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque se va dando, ¿no?, de manera llevadera durante el lapso de tiempo. Origina obligaciones principales. ¿Cuál es la obligación principal? Pagar el canon de arrendamiento. Es de tracto sucesivo para que el arrendatario pueda darle el tracto sucesivo, para que el arrendador pueda darle el tracto sucesivo al arrendatario, el arrendador debe de ser el dueño de la cosa para poder sucederle el permiso para que él la pueda usar. Y es obligatorio en el sentido de que genera un derecho real sobre la propiedad. Hay distintas clases de arrendamiento. El contrato de arrendamiento tiene tres especies. El primero es el arrendamiento de cosas, que es el más común, sea cosas muebles o inmuebles. Y es ese contrato que va a regirse entre dos personas y se va a realizar de manera consensual para que éste pueda disfrutar de la cosa mientras pague un precio por ello. El arrendamiento de servicios. El arrendador presta servicios al arrendatario para que éste se haga disfrute, ¿no?, de los servicios que el arrendador le está ofreciendo. Igualmente,
en un lugar específico y con un pago convenido. También tenemos la locación de obras, que es cuando se realiza un contrato de arrendamiento con las constructoras para que ellos generen la construcción de un edificio o de alguna casa. Extinción del arrendamiento. El mutuo acuerdo entre las partes deciden terminar la voluntad unilateral de alguna de las partes. Cuando es por tiempo indeterminado, puede alguna de las partes decir hasta aquí llego, siempre y cuando en el contrato siempre van a establecer alguna cláusula que debe avisar con varios días de antelación para que el arrendador pueda resolver la pérdida o destrucción de la cosa. Si la cosa se destruye, si la cosa se daña o si la cosa la pierden, no vas a poder seguir gozando, no vas a poder seguir alquilando. La resolución por incumplimiento del contrato de pago o de cualquier cláusula que te hayan colocado en el contrato, eso extingue el arrendamiento. Y la enajenación de la cosa arrendada. Si la enajenan, o sea, si la venden, ya pues no vas a poder disfrutar de lo que es la cosa como tal. Para culminar el contrato es lo que venía diciendo anteriormente. Lo define el Código Civil como un contrato celebrado entre las partes, ¿no? Llamada arrendador y arrendatario. El arrendador se obliga a darle al arrendatario el goce, disfrute de la cosa, mueble o inmueble, por un periodo mediante el cual ya se ha determinado en él, y se obliga a pagar entonces el arrendatario y actuar como buen padre de familia por encima de la cosa, o sea, se obliga a cuidar de la cosa como tal. Ya hemos hablado antiguamente sobre lo que es el arrendador. Es el que presta la cosa, quien la alquila. Canon o pensión es la tarifa fijada para cancelar mensualmente o quincenalmente, depende de cómo se realice el contrato. Cosa arrendada estamos hablando sobre el bien que estamos arrendando. Arrendatario, la persona que se obliga a pagar y a través de ello puede disfrutar de la cosa. Vetustez, el deterioro de la cosa por un tiempo determinado, alguna causa de fuerza mayor. El arrendatario no está obligado a responder por alguna tragedia. En el derecho hablamos de tragedia como una fuerza mayor, causa de fuerza mayor. Si llegara, por ejemplo, un tornado o un terremoto y la cosa se destruye, no es responsabilidad entonces del arrendatario, sino del arrendador. Ninguno tiene la culpa y por ello al arrendatario se le extingue, ¿no?, su obligación sobre la cosa. Y el buen estado. El buen estado debe estar entonces la cosa en buen estado tanto al momento de recibirla como de entregarla. Algunas causas de extinción del contrato. Tenemos las causas automáticas como por ejemplo el perecimiento del arrendatario, cuando este arrendatario no tiene algún heredero que pueda seguir cancelando las cuotas fijadas para el arrendamiento. Extinción strictus sensus y la resolución propiamente dicha. La destrucción total de la cosa, la muerte del inquilino sin herederos, la extinción por confusión, o sea, cuando concurren en la misma persona, bien sea por venta, asociación o donación, o cualquier otra manera de transmitir la cosa. Esto quiere decir que, por ejemplo, muere la persona dueña de la cosa y este pasa a ser de otra persona, se extingue el contrato porque pasa a ser de otra persona. Si esta otra persona no te quiere ratificar el contrato, sencillamente extingue el contrato de arrendamiento y tienes que salir de allí. Y la terminación del contrato por mutuo acuerdo de las partes, denominado mutuo disenso. El mutuo disenso, que es una de las formas más común para culminar un contrato. Esto ha sido toda mi exposición, me despido, espero les haya gustado.